Buen día, arquitecto. Hoy le voy a hablar un poco sobre mi ítem 1 de columnas de confinamiento para la materia de práctica preprofesional. La realicé en el edificio Lux Tower de la empresa Lux Design. Aquí vemos un poco de las redes sociales que tiene la empresa, que como son su página web, su página de Facebook, página de Instagram y bueno, la ubicación del edificio está en zona Equipetrol, en la calle Manuel Güemes y Enrique Finot. Un poco del contenido que vamos a ver durante mi exposición del ítem, que son los objetivos, el alcance, responsabilidades, sus normativas y permisos, el equipo y herramientas, la operación, en que aquí entra el antes, durante y después, sus variables, el sistema integrado de gestión, el presupuesto y el tiempo de ejecución, la perspectiva arquitectónica, las recomendaciones y el glosario. Todo esto de acuerdo al ítem del que les estoy hablando. Como extra, aquí coloqué el plano y un poco de la explicación de cómo va la planta baja del edificio. En la primera flecha que está en la parte de abajo a la izquierda, eh, es por ahí donde se ingresa el material y bueno, se almacena en la bodega, que es donde está la burbuja número 1, y también en la parte gris, que ya es un almacén más grande. Sobre todo ahí hay puertas, sanitarios y todo eso. Y bueno, por la segunda flecha que está arriba a la derecha es donde salen todo lo que son los escombros. eh, y está por ahí también los contenedores para los escombros que se almacenan y se retiran por lo menos 2 veces, por lo menos una vez por semana, incluso a veces 2 veces por semana. El objetivo de la exposición es describir y analizar el procedimiento constructivo de las columnas de confinamiento entre muro de ladrillo de 6 huecos en el piso 18, estableciendo las actividades necesarias para su correcta ejecución, los recursos requeridos, las responsabilidades del personal involucrado y los controles de calidad aplicables con el fin de asegurar la estabilidad, en este caso de los muros, la seguridad de la obra y el cumplimiento de las normativas técnicas vigentes. Como alcance, las columnas de amarre, rigidización o confinamiento, como también se las puede llamar, son elementos verticales de hormigón armado que son incorporados en muros de ladrillo para mejorar su estabilidad, su resistencia y comportamiento estructural, ya que al ser muros muy altos, también en el área social y en un piso alto también, suelen ser inestables, entonces por eso se colocan estas columnitas. Se ubican principalmente en las esquinas, en los encuentros de muro, como es el caso de los muros que les voy a mostrar, en laterales de puertas y ventanas y en tramos de muros que requieran refuerzo según el diseño estructural. Eh, la exposición abarca las actividades del replanteo, el armado y colocación de la armadura, el encofrado, el vaciado, la compactación, el desencofrado y el curado del hormigón en estas columnas en el piso 18, así como los controles de calidad necesarios para garantizar el correcto desempeño estructural de las columnas de confinamiento dentro del edificio. Como responsabilidades, a la cabeza del proyecto tenemos al gerente, que es el responsable, que perdón, se llama, es el ingeniero Mauricio Cabrera. Él es responsable de la coordinación general, verificando que la ejecución de las columnas se desarrolle conforme a los objetivos, el presupuesto, el cronograma y los estándares de calidad. Luego viene el director de obra, que esta es el ingeniero Johnny Balcera, que supervisa la correcta ejecución técnica en campo, controlando que las columnas se construyen de acuerdo con los planos estructurales, especificaciones técnicas y normas constructivas vigentes. Luego viene la residente, que es la ingeniera Paola Salazar. Ella realiza el seguimiento diario del avance, coordina con los contratistas y nosotros los pasantes, revisa observaciones y verifica que cada columna cumpla con los requisitos estructurales antes de continuar con la siguiente etapa constructiva. Luego vienen los contratistas, que tenemos dentro del edificio y la empresa varias ramas, ¿no? Pero en este ítem en específico nos compete solo el contratista de arquitectura, que es el señor Teléfono Copa. Él se encarga de, bueno, contratar a los trabajadores y bueno, revisar el replanteo, la alineación, dimensiones y ubicación de las columnas, verificando que la ejecución cumpla con los planos que se les dio y sus detalles constructivos. Y por último venimos los pasantes, que bueno, somos 4.
Nosotros apoyamos en el control del avance, registro fotográfico, revisión del armado de acero, verificación del encofrado, control del vaciado, elaboración de observaciones y seguimiento de las actividades en obra. Nuestra función principal es acompañar el proceso constructivo y apoyar sobre todo a la residente, que es la que está con nosotros siempre, en la verificación de la correcta ejecución del ítem. Normativas y permisos para realizar este ítem está la norma boliviana 600 o la norma boliviana 604, que regula el acero para refuerzo, los tipos de aceros permitidos, fuerzas admisibles, el doblado, corte y empalme del acero y el almacenamiento adecuado del acero en la obra. También está la norma boliviana de seguridad en obras en construcción, relevante para el proceso de encofrado y desencofrado, la protección contra caída, el trabajo en altura durante la ejecución del ítem, como estamos trabajando en un piso 18, por eso colocó en la norma 688. Y luego viene la norma boliviana 623 de encofrados y cimbras, que establece las cargas que deben resistir los encofrados, los tiempos mínimos de desimbrado según la resistencia del hormigón y los requisitos de diseño y seguridad del apuntalamiento si complete. Bueno, luego como equipos y herramientas utilizados en el ítem, aquí vemos una foto del trabajador que está usando y cumple con el uso del casco, donde su función es proteger la cabeza, el rostro, el cuello de objetos que pueden caer encima. Luego está usando también las botas de seguridad, que son de cuero y punta de acero y que protegen los pies de lesiones por pisar clavos, caídas de objetos o resbalones en sí. También está utilizando el pantalón de trabajo, que lo protege contra rasgaduras, abrasión y contacto con materiales peligrosos. E incluso cuenta con una cinta reflectiva para mayor visibilidad. No cumple con el arnés de seguridad que se requiere para trabajar en altura, aunque en este caso estaba dentro del edificio en sí, pero bueno, no lo está usando. No está usando tampoco protección auditiva requerida en áreas con ruidos fuertes y prolongados. Tampoco está usando lentes de seguridad que protegen los ojos de partículas, polvo y salpicadura. El uso adecuado del equipo de protección personal reduce el riesgo de accidentes y protege la integridad del trabajador. Y bueno, con un poco del equipo y herramientas que se utilizaron para el ítem: hilo de caña, el flotacho, la espátula en sí, el flexómetro, escoba, vibradora, que se usaba más que todo durante el encofrado para distribuir bien el hormigón, la choclera, la espátula para planchado, la plomada, el nivel de mano y carretilla para transportar la mezcla. Durante la operación vamos a ver el antes, el durante y el después. En el antes, tenemos que antes de iniciar las columnas de confinamiento se debe realizar una revisión general del área de trabajo, verificando que el muro de ladrillo ese hueco se encuentre correctamente ejecutado, alineado y con el espacio reservado para la columna. Estas columnas se ubican normalmente en las esquinas, en los encuentros de muros laterales de vanos de puertas o ventanas y sectores que requieren refuerzos según su diseño estructural. En este caso, las columnas que vi en la obra son columnas entre muros y columnas de esquina. Primero se realiza el replanteo marcando el eje y la ubicación exacta de cada columna con la choclera, el flexómetro, nivel de mano y plomado. En el caso del piso 18, esta verificación debe ser más cuidadosa porque cualquier error de alineación se nota más en la continuidad vertical del edificio, aunque encima de este piso 18 solamente lleva un piso más. También se debe comprobar que existan las barras de espera o excedentes de acero para el empalme de la columna que cumplía en este caso. También se revisan los materiales, el acero de refuerzo, los estribos, alambres de amarre, madera o paneles para encofrado, separadores, bayetas, clavos y herramientas y el hormigón o la mezcla. La armadura debe prepararse antes del montaje respetando las dimensiones indicadas en el plano, el espaciamiento de estribos y el recubrimiento mínimo. También se debe revisar la seguridad del área, hay que delimitar la zona de trabajo, colocar señalización, proteger los pisos terminados o elementos cercanos. Aquí vemos un poco del material como estaba en la obra.
Durante la ejecución se inicia con la colocación de la armadura, que es de acero de 8.5 milímetros y estribos a 15 centímetros de distancia, dentro del espacio dejado en el muro. La canastilla o la armadura debe quedar centrada sin tocar el ladrillo ni el encofrado, usando los separadores para asegurar el recubrimiento del hormigón. Si el acero queda pegado a la madera o al ladrillo, puede oxidarse con el tiempo y generar fisuras o desprendimientos también. Después se procede al empalme de barras, verificando que las barras verticales queden firmemente unidas a las barras de espera. Los estribos deben mantenerse en su posición, con el espaciamiento adecuado y bien amarrado. En esta etapa es donde se controla que la columna quede alineada con el muro y que la armadura no se mueva durante el vaciado. Luego también se coloca el encofrado, que debe estar limpio, firme, bien cerrado y también aplomado para verificar su verticalidad. En una columna angosta, por ejemplo de 10 centímetros por 20 centímetros, para estos muros, en el piso 18, cualquier abertura puede provocar la pérdida de mezcla, deformaciones o inflado del molde o del encofrado. Por eso se debe apuntalar con listones, especialmente porque el hormigón fresco ejerce presión sobre el encofrado. Una vez aprobado también el encofrado, se realiza el vaciado de hormigón. El hormigón, que debe ser de resistencia mínima de 175 kilos sobre centímetro cuadrado, debe colocarse de manera continua, evitando interrupciones largas. Como la columna es delgada, se debe vaciar lentamente y compactar con cuidado. En este caso fue con vibrador, aunque también puede ser con aguja delgada o mediante varillado, para evitar vacío, segregación o cangrejeras, que estas son pequeñas fisuras o imperfectos que tiene un acabado de hormigón. Durante todo el vaciado se debe controlar que el encofrado no se abra, no se pierda mezcla y tampoco se desplace o se deforme de alguna manera. También se debe verificar la limpieza de la base y la correcta unión con el muro, que debería ser dentado, aunque en este caso no se vio así. En el después, el vaciado se deja fraguar el hormigón y se evita golpear, mover o cargar la columna antes de tiempo. El desencofrado se realiza cuando el hormigón tenga la resistencia suficiente para mantener su forma sin dañarse. El retiro del molde es a partir de las 24 horas y el curado tiene una duración de 7 días, mojando la columna de 2 a 3 veces al día. Al retirar el encofrado se debe revisar la superficie de la columna. Se controla que no existan cangrejeras o grietas o desprendimientos o acero expuesto, falta de recubrimiento o deformaciones. Si aparecen defectos menores, se corrige con un mortero de reparación, y si el defecto es importante debe reportarse al residente o al encargado técnico antes de continuar. En este caso se reportaba a la residente, que es la ingeniera Paola. Entonces a ella le informábamos cualquier desperfecto, cualquier falla que veíamos o queríamos consultar, por ejemplo. En las imágenes vemos el desencofrado y también las varillas o pelos que se dejaban para incrustar dentro de la losa, para que no se mueva esa columna. Luego en el después continuamos y se realiza el curado del hormigón, manteniendo la humedad para evitar fisuras por pérdida rápida de agua. Este paso no debe saltarse porque ayuda a que el hormigón alcance su resistencia de manera adecuada, y también se limpia el área de trabajo, se retiran las tablas, los clavos, puntales y restos de mezcla, y se devuelve el material de encofrado. Finalmente también se hace la verificación final de la alineación con el muro, el acabado superficial, unión entre el ladrillo y hormigón. Aquí en las imágenes vemos también un poco de cómo quedaba la columna después de haber encofrado y tener la junta fría.
porque primero se vació un pedazo de la columna y luego el otro. Y entonces en la imagen lo vemos eso reflejado. En variables coloqué las columnetas prefabricadas de hormigón armado, que estas columnetas, en vez de armar, encofrar y vaciar en el sitio, se utiliza una pieza prefabricada que se instala y se ancla en el muro. Estas columnetas sirven para acelerar el proceso constructivo, ya que vienen prefabricadas. La ventaja es que reduce el tiempo de la ejecución en obra, y su desventaja es que requiere transporte, izaje y buena unión con el muro existente. Luego están otro tipo de variables, que son los refuerzos con perfiles metálicos verticales. Estos consisten en colocar tubos rectangulares o perfiles C-ángulos o platinas metálicas que van ancladas a la losa inferior y superior. Esta cumple la función de dar rigidez al muro sin hacer una columneta de hormigón armado. Como les dije, mi ítem es de columnas de confinamiento que sirven principalmente para darle más resistencia al muro, que tal vez es muy alto o que tiene unas luces muy grandes. Entonces, para que no se mueva ese muro, ponen esas columnas de confinamiento. Es por esto que se hace relevante esta variable de refuerzos con perfiles metálicos, ya que se reemplaza la columneta de hormigón y se colocan perfiles o tubos rectangulares de metálicos. Estos refuerzos con perfiles metálicos sirven para reforzar muros interiores, muros altos o tabique en pisos superiores. Su ventaja es que es más rápido y no necesita encofrado ni curado. Y su desventaja es que necesita buen anclaje y protección contra la corrosión o humedad. En el sistema integrado de gestión vemos que cumple con el control de capacitación del personal, porque hay charla de seguridad. El personal está capacitado en el uso de equipo. Hay colocación de señaléticas en el área de trabajo. Y la verdad que sí cumple, porque hay señalética en todos los pisos. Se hace control de orden y limpieza. Hay control de EPP en los trabajadores. Y incluso antes, cuando se estaba realizando los ítems estructurales de losa y así, existía este reporte de negligencia que se ve en la imagen, donde se reportaba que si un trabajador no estaba cumpliendo con el uso del EPP, aunque muchas veces también incluyen, no utilizan su EPP. Como les mostré anteriormente, el trabajador solamente llevaba casco, pantalón y bota, pero no cumplía con gafas y así. El uso de casco de seguridad, como les dije, sí, botas de seguridad sí, guantes no, y gafas tampoco utilizaban. En seguridad medioambiental está el lugar asignado para residuos y escombros, que sí cumple. La malla de vecinos para escombros, que también cumple. Instalación de faenas cumple. Limpieza de escombros y envío y vertedero cumple. La calidad de materiales reutilizables no cumple. Los baños y letrinas para obreros sí cumple. Que hay baños en planta baja y en el 10º piso. Y el registro de control de calidad, que son operaciones de replanteo y ubicación de la columna que cumplieron, porque estaban conforme a los planos estructurales. La verticalidad del encofrado, que sí cumple, alineado y verificado con plomada y nivel. Sus dimensiones de la columna, que cumplieron de acuerdo al plano. El vaciado y el vibrado del hormigón durante el encofrado, que sí cumple, donde hubo compactación uniforme sin segregación. El desencofrado, que estuvo realizado en el tiempo establecido, sí cumple. Y el curado del hormigón, ejecutado según sus especificaciones y sus tiempos, que también cumple. Dentro del presupuesto y tiempo de ejecución, estos son estimaciones que saqué junto con la residente. Para una columna de amarre, rigidización o confinamiento en muro de ladrillo de 6 huecos se demora aproximadamente 5 horas de trabajo activo dividido en etapas. Primero está el armado del acero, que dura 1.5 horas, hora y media. Esto consiste en cortar las varillas a 3 metros y amarrar los estribos o flejes. Luego viene el encofrado molde, que dura de 1 hora y media a 2 horas, que sigue requiriendo un buen apuntalamiento lateral con maderas para mantenerla perfectamente vertical.
Esto que se verifica con la plomada y que soporte el empuje del hormigón. Luego viene el vaciado, que dura 1 hora. Aquí se debe vaciar con cuidado y compactar muy bien, varillar o con la vibradora, para que el hormigón baje los 3 metros sin dejar huecos de aire, o cangrejeras también. Esto se demora 1 hora porque la columna no es muy grande, pero en columnas estructurales se tarda muchísimo más. En tiempo de espera y secado, el desencofrado, que puede ir 24 horas después, el molde de madera se retira al día siguiente del vaciado. El curado, que dura 7 días, donde se debe mojar la columna con agua de 2 a 3 veces al día durante 1 semana para que para que el hormigón alcance su resistencia adecuada. Y bueno, la carga estructural, que dura 28 días, donde el hormigón alcanza casi el 100% de su fuerza o resistencia a los 28 días posterior al vaciado. En presupuesto, es un presupuesto muy estimado, que para construir una columna de 10 centímetros por 20 centímetros y 3 metros de altura oscila entre los 240 y 380 bolivianos. Esto lo consulté con la residente y también con el contratista de arquitectura, el señor Telesforo Copa. En perspectivas arquitectónicas, a diferencia de las columnas estructurales robustas, su impacto visual de las columnas de confinamiento y espacial tienen características muy específicas, como la integración en muro o desaparición, donde existe una alineación perfecta al tener un espesor de solamente 10 centímetros. Está diseñado para coincidir exactamente con el grosor de un ladrillo. También está su superficie continua, que permite que el muro revocado, revestido con cemento en este caso, quede completamente liso y continuo, sin mochetas ni dientes o bultos que sobresalen de la pared. Esto facilita enormemente la colocación de muebles y optimiza el espacio útil del área o ambiente que se está realizando. Otra perspectiva es el uso en estilo arquitectónico, donde el estilo industrial y rústico es que si se deja en hormigón visto, claro que pulido y mostrando las marcas de las tablas de madera, aporta textura y un ritmo vertical interesante en espacios pequeños, galerías interiores o patios. Como recomendaciones está el confinamiento obligatorio, que construye primero los muros de ladrillo dejando los huecos para columnas y vaciar el hormigón después. La columna nunca debe quedar aislada en el aire. Primero se realizan los muros y luego las columnas, no al revés, nunca. Después el dentado de ladrillo, dejar los ladrillos laterales en forma de diente o escalonados para que el hormigón se entrelace perfectamente con la pared y no se creen fisuras en la unión. Esto se puede ver en la obra, que no se realizó así, sino que se dejaba recto. No se generaba ese dentado con los ladrillos. Luego está el recubrimiento del acero centrado perfectamente en la armadura de acero dentro del molde o del encofrado, al tener solamente 10 centímetros de espesor. Si el hierro toca la madera, se va a oxidar y se va a destruir la columna. También se recomienda el uso de galletas, que se cumplió, donde se colocan separadores de mortero o galletas de 1.5 a 2 centímetros entre el acero y el encofrado para asegurar que el hormigón cubra perfectamente el acero. La verticalidad perfecta con la plomada, donde se revisa con la plomada o en algunos casos el nivel láser, aunque es menos común que el encofrado esté 100% vertical y la columna también. Un desplome de apenas un par de centímetros en una columna tan delgada reduce drásticamente su resistencia y su objetivo, ¿no? Y por último, el apuntalamiento reforzado, que asegura el molde de madera con listones y puntales firmes cada 50 centímetros, que esto sí cumplió. Esto para evitar que la presión del hormigón fresco deforme o infle la columna. En glosario tenemos el curado, que es proceso de humedecer el mortero durante varios días después de la construcción, evitando que éste se agriete por pérdida rápida de agua.
También está la chocleada, que no conocía, que es marcar la línea de eje como referencia con un hilo tinto, por lo general rojo, que sí lo vi. La cangrejera, que es un vacío o hueco que se forma en el concreto debido a que el mortero no llena completamente los espacios entre las partículas de agregado grueso, y esto se suele rellenar. Un pelo, que es la diferencia por milímetros o incluso centímetros que se debe subir al momento de tomar el nivel de un punto indicado. Y el frotacheado, que es frotar de manera superficial la superficie de la zapata para darle forma, a la superficie. Y bueno, aquí tenemos planos del piso 18, el plano de la terraza. Este es el piso 18 donde realicé el ítem, donde hay churrasqueras, hay piscina, está el sauna, el gimnasio y bueno, el plano de cubierta. Y eso sería todo, muchas gracias.